Hola, este es el trabajo final de la materia de programación estructurada. Soy el alumno Claudio Javier Hermosillo Aro y voy a explicar cómo funciona el código que realicé. El algoritmo que seleccioné para realizar para esta actividad fue el tercer algoritmo sugerido, el cual se trata de acomodar una lista de nómina de 60 trabajadores, este, cargarla, que ésta se acomode los trabajadores de menor a mayor, que me haga un conteo de cuántos son salarios altos, que son, para ser salario alto tiene que ser de más o igual de 20,000 pesos, medios que son entre 5,000 y entre 5,000 y 19,000 pesos, y bajos todos los que son menores a 4,000. Al final me tiene que decir cada uno de estos contadores cuántos salarios hay, me tiene que salir el total de la nómina y me tiene que imprimir todos los trabajadores en el orden de su salario, para que verificar que funcione. Es decir, me tiene que imprimir la lista de 60 trabajadores. Para realizar este algoritmo, lo dividí en cuatro partes importantes. Las primeras cuatro, la primera parte es la creación de las struct que voy a necesitar, asimismo como las variables que necesitaré durante mi código. Entonces, voy a mostrar cómo funciona mi programa, que es a partir de puros cals, a todas las funciones que tengo. En este sentido, son tres funciones, que la primera es la de cargar datos, la segunda es el insertion sort, que es el método que estoy utilizando para ordenar los datos, y por último, el imprimir los datos. Entonces, en este sentido, vamos a analizar parte por parte, en el orden en el que se produce en el programa, que no es el orden en el que realicé el programa, por lo que están un poco más abajo. Bueno, lo primero que tengo que hacer es crear el struct trabajador. Esto es para yo poder guardar la información de cada uno de los trabajadores. El struct trabajador va a tener la forma de un nombre, un espacio con un nombre y un espacio con un salario. El nombre en variable de character y el salario en variable float, por aquello de poder utilizar los decimales. El struct trabajador nómina de 60 espacios, que estoy haciendo un struct de 60 trabajadores que se va a llamar nómina. Y también voy a hacer un struct de trabajador que se va a llamar key o llave. Esto lo voy a necesitar para mi insertion sort. Como variables necesito varios integer y una float. El float es el total de la nómina, donde se me va a ir sumando cada uno de los valores de la nómina para darme el valor final. Y con int son contadores de los salarios altos, los salarios medios y los salarios bajos. Por último, tengo otras int que es i, j y z, que las cuales nos van a ayudar para cada uno de los for que tiene el programa. Muy bien, la primera parte o el primer cal que se hace es el de cargar datos, y la función de cargar datos es esta de aquí. Función de cargar datos en la carrera. Es una función tipo void. Esto es porque no vamos a necesitar que nos dé un valor al finalizarla, solo queremos que nos realice el procedimiento. Entonces esta función se va a llamar cargar datos y va a utilizar la struct este, de trabajador, que de hechos de la struct de trabajadores llamada nómina con 60 espacios. Lo primero que va a hacer es
hacer el printf que nos dice anota los nombres y los salarios de todos los trabajadores y vamos a entrar un for de 60 veces en el cual primero me va a preguntar el nombre, me va a leer el nombre y lo va a guardar en el arreglo, en la parte de nombre. La siguiente es un while get char con enter. Esto es porque al momento de presionar enter, si yo no pongo esta función, es probable que el enter se quede dentro de la memoria del programa, haciendo que al momento de intentar escribir el salario como es un número, el enter lo lee como parte del número y el programa se buguea. Entonces, utilizando esta línea de código, pues nos evitamos ese error. Entonces ya podemos escribir salario y leer el salario que vamos a acomodar. Se usa el nómina ahí porque obviamente vamos a ir grabando uno a uno todos los espacios del arreglo, empezando por el I0 y hasta así 60 veces para terminar con el valor de NIENI 59, guardando los 60 trabajadores que tenemos. Entonces esa es la primera parte de cargar los datos. Nuestra siguiente parte es el insertion sort, que es el acomodar los datos. En este sentido, al insertion sort yo le agregué dos cosas más. ¿Por qué? Me parece, o al menos me pareció a mí que resultaba más eficiente realizar la suma del total de la nómina y la suma de los trabajadores que cuentan con salarios mayores, menores y medios desde el momento en el que se están este, analizando cuál el orden de los datos. Porque al final de cuentas, si yo la segunda opción que tenía era primero ordenar y después hacer dos for, uno para contar, hacer varios for, el primer for para contar los salarios altos, el segundo para contar los salarios medios, el tercero para contar los salarios bajos, más un último for, una última función que se encargue de sumar toda la nómina. Como no quise hacer eso, preferí ir contando estos valores al mismo tiempo que realizaba el acomodo de los datos. Pensé que era más eficiente, que gastaría menos memoria y se tardaría mucho menos en terminar el programa. Entonces, en este sentido, empieza la función de ordenar datos. Va a ser también una función de tipo void. La función se llama insertion sort, que es el nombre del método de ordenamiento. Y vamos a utilizar para esa el struct de trabajadores llamado nómina con los 60 espacios. En este sentido, vamos a utilizar un for, empezando desde el valor 1. Para el insertion sort, empezamos desde el valor 1 y no del 0, porque obviamos que el primer valor ya está acomodado, porque al final de cuentas, la primera vuelta vamos a comparar el valor del arreglo el 0 contra el valor del arreglo 1. Y de ahí se va a ir uno a uno los valores y ya se va a ir acomodando. Y esto lo vamos a realizar 60 veces, que son los números de trabajadores que tenemos. Después tenemos key, que el valor de key, que es precisamente un struct trabajador, nos va a guardar el valor que empezando desde el valor número 1. Y vamos a tener también aquí darle el valor a la variable j para que vaya precisamente de uno por uno un valor menos al valor que estamos checando por cada vuelta. Entonces, en la primera vuelta, el valor de j va a ser 1 menos 1 igual a 0, que en este caso es el valor de nuestro primer trabajador en el struct. Entonces, la primera parte es de la función de ordenar datos, es la suma para el total de salarios. En este sentido, debido a la manera en que se maneja el insertion sort, en la que la primera vuelta checa el valor número 1 y no el valor número 0,
también necesito una condición para ir sumando todos los salarios. Este, entonces, si el I es valor a 1, que es la primera vuelta, el total de la nómina va a ser igual a el valor de nómina en J, que en este caso es el valor de nómina del arreglo en cero, más el valor de nómina en el I, que es el 1. Es decir, en la primera vuelta, para no equivocarme, me va a sumar el valor del salario cero y el valor del salario 1. Y si no, es decir, cuando ya no sea 1, ya cuando sea 2, ya solamente me va a sumar el total de la nómina más el valor de nómina I, que es el dato que estamos verificando, que vamos a verificar en dónde se va a colocar durante esta inserción. Entonces, así nos evitamos que se repita o que se sume algún valor erróneo y siempre el valor que vamos a estar checando va a ser el valor que se va a sumar después del primer caso, haciendo que sumemos correctamente toda nuestra nómina. Muy bien, sigue la función de ordenar datos, pero hay que sumar las variables de tipo salario. En este sentido, nuevamente hay que tomar en cuenta la misma lógica que durante la primera vuelta vamos a tener los valores distintos en 0 y 1. Entonces opté en este sentido utilizar un for, si en el caso del I es 1, para verificar si los salarios en el espacio 0 y en el espacio 1 son salarios altos, medios y bajos. ¿Por qué utilicé Z y no utilizar I? Porque necesitaba, o por qué no usar J. Por cuestiones de cómo se arregla la función, si yo utilizaba J, como el J va a J menos 1, puede haber un error ahí al momento de la cuenta. Entonces prefiero utilizar, aunque sea para la primera vuelta, una variable completamente distinta que no dependa de este valor. Entonces, Z va a empezar con el valor 0. Y mientras el Z sea menor a 2, vamos a realizar esta acción. Esto es para que la realice solamente 2 veces y se salga del bucle, porque la primera vez va a checar si el salario es alto, si el salario es bajo o si el salario es medio con el valor 0 y después con el valor número. ¿Cómo se checa? Precisamente con un if que dice si el valor en nómina Z, en este caso, es mayor o igual a 20,000, quiere decir que es un salario alto, por lo tanto voy a sumarle un 1 a un salario alto. Después hago un else if. Esto se hace de esta manera porque tengo tres condiciones. Entonces es el primer if. El segundo es else if. Y en este caso digo que si la nómina, el valor del nómina del salario es menor a 5,000, va a ser un salario bajo. Y else, es decir, si ya no fue un salario alto ni tampoco fue un salario bajo, entonces por lo tanto va a ser un salario medio y lo va a sumar. Pero bien, ya sí viene mi siguiente else del primer del if, que es cuando ya el valor de i no sea 1, que ya va a ser la segunda vuelta del ordenamiento de datos, y ya va a ser el mismo chequeo, pero ahora sí con el valor de i, para que ya vayan al mismo al parejo el ordenamiento de datos y también la cuenta de los salarios altos, bajos y medios. Después, aquí tienes la función de ordena de datos, el ordenador de datos, que es el insertion sort. ¿Cómo funciona? Muy bien, yo le estoy diciendo que mientras j sea mayor o igual a 0, es decir, que sea un valor, y el valor de la nómina j, que para explicarlo de manera más entendible,
en lugar de utilizar J, voy a utilizar los valores de la primera vuelta. En este caso es el 0. Entonces quiere decir que mientras J sea mayor o igual a 0, que en la primera vuelta va a tener el valor a 0, entonces mi primera condición ya es verdadero. Y mi segunda condición es de que el valor en 0, el salario en 0, es mayor al salario en 1. ¿Por qué el salario en 1? Porque es el valor que yo tengo en mi variable key. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que la nómina, en caso de esto ser verdadero, j más 1 va a ser igual al valor de j. Y después voy a restar un valor en j para el ordenamiento de datos. ¿Qué quiere decir esto? Poniéndolo en un ejemplo numérico. Imaginando que mi valor el primer salario del primer trabajador son 5,000 pesos y el segundo salario es 3,000, al momento de yo hacer la comparación, yo noto que precisamente como son 3,000, este salario tiene que ir antes que el de 5,000. Entonces, ¿cómo yo voy a mover los 5,000 a la derecha y el 3,000 a la izquierda? Pues de la siguiente manera. Este, cuando en este caso, como es verdadero, ¿qué va a pasar? Que la nómina J-1, es decir, J más 1, perdón, el valor de 3,000 se va a volver el valor en nómina J, que es el valor en 0. Entonces, en la primera vuelta de este while, lo que va a pasar en este caso es que voy a tener 3,000 y 3,000. Entonces, después de esto, como yo sumé un valor 1 en J para realizar esta parte del arreglo, tengo que restar nuevamente el valor en J para dejarla el valor donde estaba, es decir, en 0. Vuelvo nuevamente al while. En la segunda vuelta del while, nuevamente me compara el valor entre el 0 y el key, pero en este caso el, ya la comparación va a ser en 3,000 contra 3,000. Como ya es el mismo valor, se va a salir del while y ¿qué va a hacer? Como yo guardé mi valor de key en nómina hot, mi valor anterior en key, es decir, los 5,000, yo lo voy a colocar este valor ahora sí en mi valor de j más 1, es decir, en el espacio 1. Entonces ya dejé el 3,000 en el valor 0 y ya moví mis 5,000 al valor número 1. Y ya después de hacer esto, nuevamente empieza el arreglo, suma las cosas que tiene que sumar, primero la nómina, después analiza si es un salario alto, medio, bajo, y después ya hace la comparación ya con el valor número 2, comparándolo primero contra 2 y 1, y después en el caso de que, por ejemplo, fuera 1000, debido a cómo funciona el ordenamiento, checaría primero contra 5,000. Al darse cuenta que es 5,000, movería el 5,000 al punto 3 y ya con el key lo analizaría ahora nuevamente contra el 3,000. Al darse cuenta que es menor que 3,000, lo movería nuevamente al valor 0 y el otro pasaría al 1 y así sucesivamente con todos los números. Ya por último, tengo la función de imprimir datos. Esta es una función tipo void porque no solamente quiero que me impriman los datos, no quiero que me dé ningún tipo de resultado. ¿Qué va a hacer? Primero va a ser imprimir un total de nómina, que es un pequeño encabezado. Después me va a imprimir el número de salarios altos, después el número de salarios medios, después el número de salarios bajos y el total de la nómina. Y para finalizar, hay un pequeño encabezado con los nombres de los trabajadores y los salarios y un for de 60 veces para que me imprima
el arreglo, tanto por nombre como la nómina, y me va a dar una lista ya ordenada con el valor de todos los trabajadores.